pie izquierdo visto desde el perfil. Y lo estamos observando desde el perfil interno, es decir, desde medial hacia lateral. La primera pregunta es, ¿qué es lo que nos llama la atención? En virtud de qué esperaríamos encontrar y qué no estamos encontrando. Primero entonces, lo que esperaríamos encontrar es el arco longitudinal plantar interno, el arco interno de la planta del pie. Verdaderamente una suerte de puente, un mecanismo amortiguador. Verdaderamente eso es un arco plantar, es un mecanismo amortiguador. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? Algo así. Y sin embargo, estamos encontrando verdaderamente un plano, por lo cual la altura del arco longitudinal interno está notoriamente descendido y esto constituye un pie plano. El pie plano entonces se define en términos sencillos por la disminución en la altura del arco longitudinal plantar interno, y esta situación entonces supone que el borde interno del pie está contactando, está apoyando directamente sobre el suelo. Si nosotros no encontramos este puente, si nosotros no encontramos este arco longitudinal, está claro de que no estamos encontrando un amortiguador fundamental que debe tener el pie. En la biomecánica del pie, nosotros debemos observar estos detalles, porque en definitiva, si está careciendo de este amortiguador, está claro de que entonces todo impacto va a repercutir mucho más sobre el aparato locomotor. El apoyo no está siendo el adecuado y esto, sin lugar a dudas, supone una menor eficiencia biomecánica, porque vamos a poner un ejemplo práctico, y es que cada vez que el arco longitudinal plantar interno está recibiendo algún tipo de peso, en definitiva tiende a tensionarse, tiende a descender en parte, y al descender acumula energía potencial elástica, que luego será aprovechada para el próximo paso, para el próximo salto, por lo cual es un verdadero amortiguador que acumula energía potencial elástica, que absorbe energía, que la acumula y que la devuelve. Esto hace a la eficiencia biomecánica durante la marcha y también durante gestos deportivos y durante la carrera. Sin embargo, está claro que si este amortiguador no está presente o es deficitario, si existe pie plano, como en este caso que estamos observando, se está perdiendo un factor de eficiencia biomecánica. Entonces, desde el punto de vista también energético, una persona con pie plano está en desventaja. Claramente entonces podemos definir el pie plano como la disminución en la altura de ese arco longitudinal medial, que implica que el borde interno del pie, que normalmente no contacta directamente con el suelo, se encuentra a cierta distancia, pero en este caso sí contacta directamente con el suelo. De modo tal que el impacto es directo, de modo tal que se pierde ese sistema de acumulación de energía potencial elástica. Y allí tenemos entonces la definición de pie plano. El pie plano básicamente hace referencia al arco longitudinal plantar interno, pero no solamente implica un descenso en la altura del arco longitudinal plantar interno, sino que viene asociado a cambios biomecánicos en realidad de todo el aparato locomotor, fundamentalmente de los miembros inferiores, y que se va traduciendo, va ascendiendo las modificaciones y compensaciones en el tronco, en la columna vertebral, y llega incluso a la cintura escapular. Así que una vez analizado esto como una aproximación a la definición de pie plano, vamos ahora a observar la huella de la pisada. Tenemos en el primer caso una huella normal, porque notoriamente, como existe un arco longitudinal plantar interno, no contacta el borde interno del pie, no contacta con el suelo, y entonces observamos que esta parte no está contactando. Y esto es lo normal, y sí contacta el borde externo,
puesto que allí se encuentra el arco plantar longitudinal lateral, que es más bajo que el interno y que llega a contactar con el suelo, fundamentalmente durante la marcha. Por supuesto, los dedos, observemos el detalle que normalmente los dedos deben apoyar el suelo. Esto ayuda a entonces amortiguar mejor los impactos, a distribuir las fuerzas y a que no se acumulen solamente en los clásicos 3 puntos de apoyo, es decir, en el calcáneo, la tuberosidad posterior del calcáneo, en la cabeza del primer metatarsiano y en la cabeza del quinto metatarsiano. Siempre observamos que en los deportistas que no suelen apoyar los dedos, termina existiendo un hiperapoyo en estos puntos anteriores, fundamentalmente en la cabeza del primer metatarsiano, generando hiperkeratosis, callosidad, que es una reacción de la piel, un engrosamiento de la piel, que nos está denunciando que ahí existe un hiperapoyo, una hiperpresión, y que al deportista le puede causar un intenso dolor y un proceso inflamatorio localizado. Este hiperapoyo en el primer dedo suele asociarse también con el pie plano. ¿Por qué? Porque el pie plano no solamente entonces implica un descenso del arco longitudinal plantar medial, sino además también un mecanismo de pronación del pie, es decir, el borde interno se apoya sobre el suelo, contacta con el suelo, pero además todo el eje longitudinal del pie rota de forma tal que termina apoyando aún más la planta del pie. Es todo el pie el que termina girando en torno a su eje longitudinal. Es un mecanismo de pronación también el que está participando. Y observamos en las siguientes imágenes distintos grados de pie plano. Y vemos cómo el arco longitudinal plantar medial en los diversos grados claramente está descendiendo aún más, está contactando aún más con el suelo. Esto se traduce en los tipos de pisada. Entonces, vamos a analizar cada una de las posibilidades. Y ya sabemos que el pie plano se asocia o suele asociarse con un mecanismo de pronación, en virtud del cual el pie rota sobre su eje longitudinal, de modo tal que si este movimiento continuase, la planta del pie tendería a quedar mirando hacia dónde, hacia afuera. Ese es el mecanismo de pronación. Esto supone, por supuesto, que el borde interno se va a presionar aún más contra el suelo y si el movimiento fuese excesivo, el borde externo del pie se apoyará menos y tenderá a levantarse. Este es el mecanismo de pronación y allí lo observamos representado como existe toda una sobrecarga sobre este sector interno. Normalmente el arco longitudinal plantar del pie debe trabajar en forma adecuada como un amortiguador. Debe trabajar manteniéndose alejado del suelo, de alguna forma trabajar en el aire y solamente apoyarse en los puntos de apoyo que son el calcáneo y la cabeza del primer metatarsiano, asistido por otros puntos de apoyo. Pero en este caso observamos que todo ese sector medial de la planta del pie está apoyándose, está contactando con el suelo. Si hay un contacto directo, hay un impacto directo, y entonces hay una transmisión directa de fuerzas mecánicas y traumáticas que todos esperamos terminen provocando, por lo menos aumenta el riesgo de ciertas lesiones. Nos vamos ahora al otro extremo, al pie supinador. En el mecanismo de supinación, en realidad, el pie gira en torno a su eje longitudinal a lo largo, rota, de modo tal que su borde interno tenderá a elevarse y se apoyará más sobre su borde externo.
es este mecanismo que estamos observando en el tercer ejemplo, mecanismo de supinación. Nosotros podemos obtener una pista sin observar inicialmente directamente los pies de nuestro alumno, de nuestro deportista, simplemente observando la suela de los zapatos y ver por dónde se desgasta más, por dónde existe la mayor zona de apoyo, dónde se desgasta más. Los cambios de la altura, también del espesor de la suela del zapato, nos da una muy buena pista del tipo de pisada que tiene esa persona. A veces la tecnología, por supuesto, y las plataformas de la pisada nos dan muchos detalles, pero todo puede comenzar por una simple observación del profesor de educación física y puede de los zapatos, y puede además plantear esto como un ejercicio con los alumnos, que cada uno revise sus zapatos por dónde se desgasta más, y esto indudablemente puede ser una forma de prevención de lesiones, la detección de tipos de pisada. Y es algo entonces que quería compartir con ustedes como una idea para plantearle a sus alumnos. Está claro entonces que el pie plano implica fundamentalmente una caída del arco longitudinal plantar medial, pero no solamente eso, sino, como vimos, un mecanismo de pronación y un mecanismo también de tobillo en valgo. Como siempre, el valgo lo definimos en todo nivel como la desviación progresivamente hacia afuera del segmento inferior. Vale decir, vamos a aplicar este concepto en esta vista posterior de los pies que incluyen los tobillos. Si a este nivel llega el eje de la pierna y del tobillo llega con esa orientación, con esa dirección, vean ustedes cómo podemos avisorar cómo existe acá un quiebre, un verdadero ángulo a nivel del tobillo. Como el eje mayor del talón claramente se desvía hacia afuera y no continúa el eje de la pierna. Entonces esta desviación hacia afuera, ¿a qué nos remeda? ¿A qué nos hace recordar? Al genu valgo, a la desviación de los ejes de la rodilla. Entonces, si lo aplicamos acá, también es un mecanismo de valgo, en este caso de tobillos en valgo. Con esta desviación hacia afuera, con esta desviación progresiva hacia afuera, lateral, de los ejes de los talones. Tobillos en valgo también se asocian a pies planos. Es una asociación que con mucha frecuencia encontramos, y además aprovechamos esta vista posterior para apreciar cómo en el pie plano existe un signo conocido como demasiados dedos, y es que normalmente observamos en la vista posterior, normalmente vamos a observar solamente el quinto dedo y eventualmente parte del cuarto dedo. Sin embargo, en esta vista observamos más que eso. Este signo, denominado muy jocosamente como demasiados dedos, es un signo entonces a favor de pie plano. Es un signo de pie plano, signo de demasiados dedos. Y llega el momento que no podía faltar, y es considerar globalmente, y esta es una invitación muy importante que tengo para hacerles, considerar siempre globalmente al aparato locomotor, no quedarnos en pie plano, no quedarnos en pie pronado, sino verdaderamente buscar esa combinación de defectos en la alineación de las articulaciones. Y por esa razón, el pie plano suele asociarse con mucha frecuencia al genu valgum, suele asociarse con mucha frecuencia a un descenso de la pelvis de ese lado y a desviaciones laterales compensatorias de la columna vertebral y desnivel de los hombros. Entonces, busquemos, tanto a partir del pie
hacia arriba estas alteraciones en los ejes del aparato locomotor y viceversa. Cuando encontramos un genu valgo, busquemos entonces el tobillo en valgo, busquemos la pronación del pie, busquemos el pie plano. Y si el hallazgo inicial es el pie plano, busquemos el tobillo en valgo, busquemos el genu valgum, busquemos los desniveles en la pelvis y en la cintura escapular.